Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a Buenas tardes, continuar. profe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien y usted? Bien, por lo menos bien. Están viendo una cámara que es la que enfoca el osciloscopio, ¿está bien, no es cierto? Sí, profe. Se ve. Y, y después se ve la guía de trabajo práctico, ¿no es cierto? Sí, profe, también. Perfecto. Bueno, vamos a el oscilador interno, todas esas cosas, ya lo hemos visto, esta parte también la hemos visto en la clase pasada. Solamente que he estado viendo la grabación y falta recalcar algunas cosas. O sea, esto, la tensión de la red eh, está bien, no hay ningún tipo de problema, pienso. La tensión máxima que mide el osciloscopio también, o sea que con eso no se puede, por eso es la razón que no se puede medir los 220 voltios. Ahora veamos la salida del transformador. La salida del transformador. Acá hubo un error, una pequeña diferencia, entonces por eso la recalqué. Por eso vamos a empezar a partir de esta parte. La salida del transformador, que sería el dibujito que está acá, que dice que es un transformador de 12 más 12. Eh, Vamos a hacer la primera medición como nos pide la guía, el punto medio y uno de los extremos. Punto medio y uno de los extremos, si es de 12 voltios, ¿cuál sería la tensión cresta y cuál sería la otra cresta negativa? O sea, ¿cuánto sería valor eficaz por raíz de 2? O sea, la tensión cresta de 12 voltios, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Cuál era? 12 por raíz de 2, ¿qué tensión daba? Más o menos aproximadamente 17 voltios, ¿no es cierto? Sí, 17, profe. Bueno, multiplicado por 2 porque es cresta positiva y cresta negativa, sería 34 voltios, ¿no es cierto? Lo que más había quedado en duda es el tema de la llave para medir AC, DC y masa. Esta llave, la ven en la cámara, en el teléfono. Esta llave está en la posición central GND hacia el extremo AC y al otro extremo DC. Como es la salida de un transformador, ¿esa tensión va a tener componente de continua o va a ser puramente alterna? Alterna. Alterna, va a ser puramente alterna. Entonces lo que se hace, se coloca la llave y se coloca en DC, en GND, y después con esta otra ustedes van deflexionando hasta qué punto, hasta el punto que queda en cero. Una vez que queda en cero, la pueden pasar en AC o en DC. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene componente alta. Bueno, esta era la parte que había quedado un poco de duda, en el sentido de que ustedes van a tomar la medición y allí se pasa el pulso negativo de la rayita. Entonces, es más difícil tomar la medición porque tiene que estar midiendo bien justo. Entonces, por ejemplo, le tomo, levanto con el trazo, levanto para que el pulso positivo me dé justo en la última rayita de arriba, ¿no es cierto? Bajo esa condición fue hecha la medición. Entonces allí me da justo 7 divisiones. Lo alcanzan a ver en el mouse. Yo tengo 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. O lo que sería lo que yo puse acá, 7 divisiones. Multiplicado por, acá da 0,5 voltios por división. Y multiplicado por la atenuación de la punta que está en 10,
Eso me da 35 voltios pico pico. Bueno, acá tengo el otro osciloscopio digital. Entonces lo que vamos a ver va a ser sacar la punta del osciloscopio análogo, la llevamos al digital y allí nos da, ¿no es cierto? Ya la había hecho previamente antes. Allí tengo en alterna y fíjese acá, me dice el valor de los dos cursores. Y me dice la tensión, el delta B. El delta B, lo vamos a acercar más. Lo alcanzan a ver allí, me da 36 voltios el delta B, o sea, la amplitud total de la onda sinusoidal. Esto tiene dos cursores, uno lo manejo de acá, en el cual ven cómo levanta el cursor de arriba. Entonces eso, ustedes lo único que hacen es manejar el cursor, el propio instrumento le dice cuál es la tensión en la cual está hecha la medición, ¿no es cierto? Entonces allí ustedes tienen que es 36 voltios. Allí está, lo ven, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, ahora vamos a hacer ese en cuanto a la medición de amplitud. Vamos a colocar de nuevo la punta en el osciloscopio, en el análogo, y allí tienen el análogo en el cual deberíamos medir el tiempo, el periodo. Entonces, ustedes con esta otra perilla, que es el que le mueve el trazo, entonces ustedes pueden hacer que eso quede perfectamente al comienzo de una división y al final de la otra división, ¿no es cierto? En ese caso, allí tenemos aproximadamente, esto no nos daba bien, da aproximadamente 4,2 divisiones. Yo acá, eso es lo que yo he modificado. Acá dice 4 divisiones por 0,5 milímetros, que es la llave selectora, 0,5 voltios sobre división. No, esto es, disculpen, esa es la parte que yo modifiqué. La parte que era 4 divisiones, que es lo que medimos antes, multiplicado por la escala está en 0,5 milisegundos sobre división, que es esta escala, la que está en el cursor de la rampa. Eso me da 20 milisegundos. Bueno, acá hago la misma división que había hecho antes, 1 sobre 20 milisegundos. 1 sobre 20 me da 0,05 milisegundos, 10 a la menos 3, pasa arriba como 10 a la 3. O sea que me da una frecuencia de 50 Hz. Ahí está, 50 Hz. Eso es lo que ustedes tienen que modificar. Profe, Sí, 4 por 0,5 da 2. 2 milisegundos, ¿no sería? tienes razón. Perfecto. Eso modifíquenlo. Entonces ahora veamos en este otro que directamente le da en este otro osciloscopio. Allí ustedes tienen la medición de nuevo de antes. Vamos a cambiar los cursores. Los cursores ahora los vamos a dar no en amplitud, sino en tiempo. Yo que los cursores ahora quedan en este sentido. Entonces vamos a variar uno de los cursores. Vamos a hacer el ajuste por 0. Y allí da. Los cursores están en un periodo. En una. Y fíjense en el valor que le da.
le da 50 Hz justo y le da 20 milisegundos. 20 milisegundos. Ese es el periodo de la onda sinusoidal medido a través del instrumento, ¿no es cierto? Acá está la amplitud de lo que hemos medido antes. Ahora falta medir el otro tema que es entre extremo y extremo, ¿no es cierto? Volvamos de nuevo a poner en el otro osciloscopio. Llevemos de nuevo, habíamos dicho que era exactamente lo mismo hacer la medición en continua que en alterna. Cambiamos la llave selectora, la llevamos a 1 voltio por división, y entonces vayamos al extremo y me queda parece que tengo que cambiar la medición porque ahí sigue dando lo mismo que antes. Tengo que medir entre extremo y extremo del transformador. Bueno, allí lo ven con la otra cámara y me quedo justo de acuerdo a la medición. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que lo puedo redactar para que me dé justo, 6,8 división, exactamente la misma medición que está acá en la foto, o sea, 6,8 divisiones multiplicada por 1 voltio sobre división y multiplicado por 10 de la punta de la atenuación me da 68 voltios pico pico. Es coherente, está bien la medición, ¿no es cierto? Porque ante medio trafo me daba 35 voltios. Ahora entre extremo y extremo del transformador se va a 68 voltios. Hagamos la misma medición con este otro. Con este otro vamos a variar el tiempo. Ahí está justo el cruce por 0 y me sigue dando 50 ciclos, ese no hay ningún tipo de problema. Ahora cambiemos los cursores y lo llevemos en voltios, o sea, entre amplitud y amplitud. Allí está bien fijado de abajo. Y un cachito más. Ahí está. Y me da 72 voltios pico pico. No deja que haga poco. Ahí está, 72 voltios pico pico la tensión, ¿no es cierto? Esa es diferencia de instrumento, ¿no es cierto? Entre 68 y 72 voltios, ¿no es cierto? Lo concreto del otro instrumento me da 72 voltios y este me da 68 voltios. Bueno, pero este es el proceso de medición. Acá falta la frecuencia, que es la misma que hemos sacado antes, ¿no es cierto? Son 55. Bueno, vayamos al problema 2. ¿Hasta ahora está todo bien? Sí, profe. Bueno, el tema 2, medir con el mismo instrumento anterior, solamente que la salida del transformador hacer con medición de rectificación de media onda y onda completa. Allí tenemos, vamos a sacar, vamos a hacer la medición de rectificación de media onda, en la cual fíjense en el circuito, corresponde a un diodo y la resistencia. Eso es lo que vemos allí. Está pura y exclusivamente un diodo, que es el diodo de 3 amperes que está abajo, la resistencia,
y para que cierre el circuito. Entonces vamos a hacer entre el punto A y B. El punto B es masa, lo vamos a colocar. Y en este sentido, ¿ustedes qué tensión tienen que medir? 38 voltios. Entonces, acá es lo mismo medir en AC que en DC. La señal que ustedes van a medir es esta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está en DC o en AC esa medición? AC. AC alterna, Oh, pura y exclusivamente alterna, pero acá hay un diodo que está rectificando, entonces la tensión, en este caso, este sería 0 voltios y ustedes van a tener positivo la tensión. O sea que va a ser 0 voltios y voy a tener alterna, o sea, voy a tener el semiciclo positivo. O el otro semiciclo está el diodo abierto, o sea que no hay conducción. Entonces, ¿cómo hacemos? Llevamos, veamos el osciloscopio, voy a correr esta llave selectora en GND y llevo el trazo, fíjense en la cámara, llevo el trazo hacia, podría ser hacia el 0 abajo totalmente dicho, o yo allí lo dejé en 1 centímetro, o sea, en una división. Bueno, y después la paso en DC, entonces este sería el nuevo 0. Ustedes no pueden hacer medición en alterna, medición sí lo pueden hacer, pero la primera medición es en continuo para saber qué señal es la que ustedes tienen, ¿sí? Entonces medimos sobre la resistencia y allí ustedes tienen la famosa rectificación de media onda, o sea, donde yo estoy midiendo es sobre la resistencia entre los puntos A y B. Entonces, en la salida del transformador tengo alterna pura, pero después de pasado el diodo tengo rectificación de media onda. Entonces, lo que ustedes tienen es la tensión. Cuando yo saqué esta foto, está sacado sobre otra tensión, otra amplitud. Fíjense, allí está hecho sobre una escala de 0,2 voltios por división y tenía justo 8 divisiones. Yo hace un ratito hice la medición y superaba los 16 voltios, que es lo máximo que el osciloscopio mide en la atenuación en punto 2. Entonces, por eso acá le agregué, le puse otra medición y sería el caso que es lo que estamos haciendo ahora, que es 3,6 divisiones multiplicada por una atenuación de 0,5 voltios por división. Y después multiplicada por 10 la atenuación de los puntos, o sea que me da 18 voltios pico pico. Esto ustedes lo pueden variar, supónganse allí está la cresta justo en 1 centímetro. Entonces, ustedes hacia abajo van midiendo y en este caso tienen 3,4. Allí me da 3,6, que antes había un cachito más de tensión. Bueno, cuando yo hice la otra medición antes me dio 3,6, me dio 18 voltios pico pico. En cuanto a el tiempo, me da 4 divisiones, si ustedes se fijan, y me da justo 4 divisiones, y en 5 milisegundos, en la escala de la rampa, 5 milisegundos, eso me da 20 milisegundos, o sea que me sigue dando los 50 Hz. Podemos constatar la medición con el otro instrumento.
Y le vamos a variar la escala. Vamos a variar la señal. Fíjense, la señal está en un cursor 800 milivoltios. Y bajemos la otra señal y me tiene que dar 17,6 voltios. 17,6 voltios, ¿no es cierto? Si ahora quieren que midamos la frecuencia, vamos a tener que variar cursores. Vamos a hacer el primer cursor justo cuando levanten 0. Ahí está. Me queda acá y acá. Entonces, fíjense en el valor que me da justo 50 Hz. Justo. Me da 20 milisegundos. ¿No es cierto? Bueno, esa sería rectificación de media onda. Ahora vamos a hacer rectificación de media onda, pero con el capacitor. O sea que la tensión de salida en este caso me va a dar el valor máximo y me tiene que dar continua pura, ¿cierto? Porque el capacitor no tiene carga, se va a cargar el capacitor en ese valor y siempre me va a dar exageradamente. Vamos a colocar el negativo en el negativo del capacitor y el positivo en el positivo del capacitor. Tengo que sacar la resistencia, porque en esta figura es el capacitor puro, sin carga. Fíjense dónde está el 0. Abajo lo vamos a llevar a ustedes. Allí lo hago para que le dé el 0 a ustedes. Entonces lo pasamos a DC y allí me da el valor que debería ser algo así como de 17 voltios. Ya lo ve, acá está la foto. Allí yo le marqué el 0, en donde está configurado el 0. Entonces en este me da 3,4 división. Perfecto. En este me da un cachito más, 3,5, o sea, más de 3,4. 3,4 divisiones. Acá está muy bien. 1, 2, 3, 3,2, 3,4 divisiones. Multiplicado, acá le dice por 0,5 voltios sobre divisiones. Multiplicado por 10 me da 17 voltios. Sería 12 por raíz de 2, me daría 17 voltios menos los 0,7, esa es la tensión que me debería dar, ¿no es cierto? Pasemos al otro instrumento. El 0, vamos a bajarlo. Me da 17,6 voltios de amplitud, ¿no es cierto? Están bastante bien. ¿Están entendiendo hasta ahora? Este es el circuito directamente. Acá falta es el capacitor solito, sin resistencia. Por eso sería la tensión que me da. Usted me va a decir cómo puede ser que me dé más de 17 voltios. O por qué me da 17 voltios si hay un diodo que me produce una caída de 0,7. Este transformador está funcionando en vacío, se puede decir, porque tiene el diodo y tiene un capacitor electrolítico. Una vez que se cargó el electrolítico no hay más consumo de corriente.
Entonces, ¿qué pasa? Ese transformador funciona en 12 voltios cuando ustedes le están sacando 1 ampere. Como ahora no le sacan 1 ampere, entonces se levanta la tensión de salida de secundario en vez de 12 voltios. Se ve que tiene un cachito más para que me dé 17 menos la caída del diodo me sigue dando 17 voltios. O sea que, de acuerdo a este osciloscopio, la salida está en 12,7 menos los 0,7 del diodo, me da 12 voltios de alterno. Con este otro osciloscopio, que me hace un ajuste más fino, me dice que yo tengo 17,6 directamente, es la tensión cresta. Entonces esos 17,6, ustedes le tienen que sumar los 0,7 voltios del diodo y esa sería la tensión de la salida del transformador. ¿Está entendido hasta allí? Sí, profe. ¿No? Entonces ahora veamos, sí, un circuito en el cual tiene el capacitor y tiene una carga. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Se va a cargar el capacitor, se va a descargar, se va a cargar y descargar. O sea que es lo que comúnmente se llamaba un ripple. O sea que la salida del secundario no es continua pura, ¿cierto? Sino que tiene una variación de tensión. Allí está definida, o sea que se carga el capacitor con la tensión, la alterna que le entrega el transformador, y después en el otro semiciclo no hay circulación de corriente, entonces el capacitor entrega toda esta corriente a través de la resistencia, o sea, se va descargando el capacitor. Esa es la tensión que está perfecta, está medible. Esa tensión, ¿ustedes en dónde la harían? ¿En continua, en alterna? Entiendo en una de esas la duda es que se la puede hacer o se la debe hacer en las dos formas. Ustedes fíjense en el osciloscopio que está en funcionamiento, hago el nivel de continua, referencio la continua con la llave en GND. Después paso a DC y esa es la tensión. Entonces allí tengo, está en una escala, la puedo hacer en la otra escala, parece que voy a cambiar. Eh, Allí está referenciado el 0, allí está igual que cómo ha sido realizada la foto. El 0 ha quedado en esta parte, o sea, abajo, y entonces el pico máximo a mí me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eso es lo que yo tengo, 8 divisiones multiplicado por 0,2, que está la llave selectora, voltios sobre divisiones, multiplicado por D, 10, la atenuación de la punta, me da 16 voltios pico a pico. Acá la duda sería la frecuencia, pero bueno, pero antes de hacer la medición de frecuencia hemos ajustado el 0 y hemos ajustado el valor máximo. Ahora, si ustedes quieren medir el ripple, acá, ripple vendría a ser toda la variación de alterna que ustedes tienen. Entonces, es muy fácil. Fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar la llave a GND, después levantamos, ¿por qué? Porque vamos a medir, le vamos a pasar la llave a AC. La pasamos al 0 voltios y lo referenciamos en la parte central y después pasamos a AC. Una vez que tenemos AC,
vio cómo hizo un pico positivo y hasta que se cargó el capacitor que está allí en funcionamiento y después quedó únicamente alterna pura. Entonces allí ustedes pueden hacer la medición de alterna. En este caso, como no hay variación de escala, la medición va a ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo hagamos. Me da justo 6 divisiones. Entonces, en esta parte, yo acá digo 8 divisiones. Bueno, 6 divisiones de alterna pura. O sea, 6 divisiones por 0,2 me daría 12 voltios de Ripley. O sea que de los 16 voltios, este Ripley sería de 12 voltios. O sea que ustedes tienen 4 voltios de continua pura. Si ustedes me dirían con el tester, le daba una tensión que es más o menos el valor eficaz del área de esta integral que ustedes realizarían. Pero es un tester análogo o el tester digital es el común. Ahora, si ustedes hicieran una medición con un tester que tiene que mide verdadero valor eficaz, ese se asemejaría más a la medición verdadera. El tiempo está hecho exactamente lo mismo y me daría 20 milisegundos, o sea que me daría 50 Hz. Hagamos la medición en el otro osciloscopio. Allí me da el delta, me daría 17,6 voltios, ¿no es cierto? Porque acá me da 16 voltios, en el otro osciloscopio me daría 17,6 voltios. El 0 lo tengo referenciado, entonces la alterna, si yo quisiera medir alterna pura, allí me da una alterna de 12,4 voltios, que sería la alterna pura, ¿no es cierto? Bueno, hasta allí estaría todo bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vayamos a hacer, este sí, una medición que no lo habíamos hecho el otro día, que es la salida con rectificación de onda completa. O sea, este sería el circuito en el cual nosotros vamos a hacer rectificación de onda completa. Van a ser los dos diodos y acá la resistencia de la carga. Entonces acá lo fundamental es medir para que no dé los 100 ciclos, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Bueno, espérenme un cachito que hago el cambio de medición. Bueno, si ustedes se fijan, está perfecto, sigamos el circuito en el cual tengo la salida del transformador, va un diodo a la resistencia. La otra salida del transformador va a través de otro diodo a la resistencia. De las dos franjas del diodo van directamente, está unido al extremo de una resistencia. El otro extremo de la resistencia está unido a masa, ¿no es cierto? Bueno, lo veamos acá. La salida del trafo tiene otra vez un diodo
va unido, acá faltaría la resistencia. La otra salida de trafo va al otro diodo y los dos van unidos a través de la resistencia que viene más. Entonces ahora conectamos la punta del osciloscopio en los extremos de la resistencia. Esta medición ustedes en dónde la harían, en AC o en DC. ¿Qué opinan? ¿En cuál de las dos llaves colocarían, ya que la tienen ahí justo al frente del osciloscopio, en la cámara, en el teléfono? Allí la llave selectora dice, no es el canal que estamos utilizando, pero dice GND, AC y DC. ¿Se acuerdan? AC, la señal de entrada del osciloscopio pasaba a través de un capacitor. Entonces eliminaba todo valor de continuo. GND, la señal de entrada quedaba allí en la punta del osciloscopio, o sea que no entraba dentro del osciloscopio. Y en DC pasaba la señal como venía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Acá en dónde hacemos la medición? ¿En AC o en DC? Allí puse la llave selectora en 0 voltios, ¿no es cierto? En GND. Ahora, ¿qué pasa si yo la paso la llave a DC? ¿O qué pasa si paso la llave a AC? ¿Qué opinan? Si va a DC, se va abajo, ¿no? El 0 voltio de ustedes, si ustedes están viendo el osciloscopio que está en el teléfono, el 0 voltio es este, es donde está la rayita del osciloscopio. Si yo la paso a DC, significa que me va a dar un valor de continua, ¿no es cierto? La paso. Y fíjense, va de 0 a positivo. Significa que la punta del osciloscopio la puse en A y la masa la puse en B. O sea que va de 0 a positivo. Eso sería 12 voltios continua, pero no es 12 voltios, sino que son todas ondas sinusoidales que le van de 0 a 17 voltios, un cachito más, 18 voltios. Va de 0 a positivo. Ahora, si esta medición la dejemos allí, pasemos la llave a GND, no tengo nada. Y si paso la llave a AC, o sea que, ¿se acuerda? La señal de entrada va a través de un capacitor. Entonces la señal que ustedes ven es la que pasa a través de un capacitor. Un capacitor que hace, elimina todo valor de continua. Entonces, fíjense en lo que queda, le paso la llave AC. Vio cómo empezó alto y después bajo. Bueno, se cargó el capacitor, lo compensó y listo. O sea que, ¿qué significa eso? Si ustedes hacen la integral de esa parte del 0 hacia arriba, tiene que ser la misma área que del 0 hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces elimina todo valor de continua y me queda únicamente alterna pura. Vayamos y allí lo llevemos al valor máximo, ¿cierto? Hagamos la medición en este, bueno, primero midamos cuánto nos da. 1, 2, 3,
3,5. Acá está. Este me da menos. 3,4 divisiones. Multiplicado por 0,5 voltios sobre divisiones y multiplicado por la atenuación de la punta me da 17 voltios. Lo fundamental de esto, disculpen que no puedo sacar, digo que en el teléfono también no me sale la onda todo completa. Esto es todo completo, acá se ve mucho más atenuado. Entonces, lo concreto es que la frecuencia va a ser 100 ciclos, ¿no es cierto? Pero para terminar, completemos la medición en este otro osciloscopio con el valor de continuo. Allí me da de 0 hacia arriba. El 0 no es 0 voltios, sino si ustedes se fijan, el 0 está, el cursor está en 0,8. Entonces por eso me da 17,8 el valor máximo y el delta B, o sea la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, me da 17 voltios, ¿no es cierto? Está perfecto igual que el otro. Ahora pasemos a la frecuencia, que eso es lo que más me interesa en este caso. Aquí tengo de nuevo restablecido, fíjense en la cámara del teléfono, la señal. Entonces ahora tenemos que medir la frecuencia o el periodo. El periodo, el que está ahí en la foto es 0,5 milisegundos, de 5 milisegundos. Y tiene dos divisiones. 5 milisegundos multiplicada por dos divisiones, que es la misma que tengo ahora, la que ustedes están viendo, me da 10 milisegundos. 10 milisegundos me da 100 Hz. Entonces eso le demuestra que acá he duplicado la frecuencia, ¿no es cierto? Veamos, hagamos la misma medición en el otro instrumento para que ustedes vean directamente que le da 100 Hz. Eso lo habíamos medido antes. Cambiemos los cursores. Allí ajustamos uno y variamos el otro. Que ahí le da 10 milisegundos y le da una frecuencia, hagamos ahí para que se vea, 10 milisegundos, una frecuencia de 100 Hz. En este caso, ustedes pueden ajustar los cursores o medir los centímetros en la parte de abajo o en la parte de arriba. Ahora la parte de abajo es abrupta, o sea que el error de medición va a ser menor. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este? Que la medición la da el instrumento. Ustedes no tienen que multiplicar, no tienen que hacer nada. Él directamente le dice 10 milisegundos y le dice 100 Hz. Lo concreto para esta medición es que ustedes, en esta medición, ustedes están viendo de que la frecuencia pasa a ser de 100 Hz. O sea, hemos duplicado la frecuencia. ¿Está entendido eso? ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a la otra parte en la cual le colocamos un capacitor electrolítico y este sí, sin resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes
¿Qué opinan? ¿Cómo va a ser el oscilograma que tenemos en este punto? ¿Qué le va a dar a la salida? ¿O qué dibujo le va a dar el osciloscopio? La alterna o no. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Disculpe. No es alterna a la salida o no. Solo. Este es el circuito en el cual tengo un diodo, dos diodos, tengo rectificación de onda completa y se va a cargar el capacitor. No va a tener dónde descargarse porque no hay resistencia de carga. Entonces va a ser exactamente lo mismo que el otro oscilograma, ¿se acuerda que habíamos visto antes? Este tiene que ser de esa misma forma. Se va a cargar el capacitor y va a quedar cargado. ¿Por qué? Porque no hay en dónde descargarse. No tiene resistencia de carga, ¿no es cierto? Entonces va a ser una tensión continua pura, extremadamente pura. Voy a armar, acá está la fotito, lo que voy a hacer, voy a armar en la bornera este circuito. No sé, espérame un cacho. Tengo que desconectar la resistencia y tengo que conectar el capacitor eléctrico. Bueno, teóricamente ahí está. Vamos a cambiar los puntos del osciloscopio al osciloscopio análogo. Hagamos el ajuste en cero. Tienen que lo llevemos abajo, el ajuste en cero. Ahí está el ajuste de cero abajo. Le damos tensión y allí tiene un cachito más de 3 divisiones, así a grandes rasgos. Esta es la configuración en cual ha sido la foto. Acá ustedes tienen 0 voltios y esa es la medición. Fíjense, la llave está en DC, la llave selectora está en 5 voltios, en 0,5 voltios. Me da 3,4 divisiones multiplicado por 0,5 voltios y multiplicado por la atenuación de la punta me daría 17 voltios pico pico. Bueno, ahora lo llevemos al otro instrumento. Me daría el delta B en 17,4 voltios. 17,4 voltios. Esa es la diferencia entre uno y otro. 17,4 voltios es lo mismo que habíamos visto antes de salir. Medir frecuencia es continua pura. Lo único que podemos hacer es lo siguiente. O medir Ripple, digamos, de tensión alterna. ¿Cómo haríamos? Lo llevaríamos la tensión ND a cero, la llevaríamos, si vamos a medir alterna, le llevemos la posición del trazo a la posición central y después la pasamos a AC.
y como ustedes ven es 0. Si vamos quitando atenuación, seguimos quitando atenuación, seguimos quitando atenuación, ya está la mínima y no tengo absolutamente nada de señal, o sea que estoy en 5 milivoltios por división, o sea que no tengo nada, absolutamente nada de rifle, ¿no es cierto? Si no tengo rifle tampoco podemos hablar frecuencia, o sea que la tensión, con esos 2 puntos ya está hecha la medición. Ahora vayamos a la otra medición, que sería colocar la resistencia que ya está y al capacitor. Entonces esto se va a presentar como una carga al puente de diodo y como una carga al transformador. Entonces vamos a tener una tensión que va a ser continua superpuesta a una alterna, ¿no es cierto? Espérenme un cachito que hago la medición. Bueno, ahí está la medición hecha. Vayamos, dejemos la posición central si quieren. El 0 lo pusimos en 0 y ahí pasamos la llave selectora A y C. Y entonces allí ustedes están viendo, y vamos a quitar un poco para que sea allí mejor, en el cual vamos a marcar acá. En esa parte se carga el capacitor, acá se carga el capacitor, este es el semiciclo de la parte semiciclo cresta, y esta es la parte que se descarga el capacitor, en el cual se descarga a través de ¿qué? De la resistencia. Entonces, esa pendiente que ustedes están viendo acá, de descarga del capacitor, va a depender del tamaño del capacitor, o sea, del valor de tantos microfaradios tenga, y del valor de la carga, o sea, si esta resistencia es más chiquita o más grande. En el caso que habíamos visto antes, esta resistencia era infinitamente alta, entonces por eso se cargó al valor cresta y de allí lo mantuvo siempre constante. Bueno, acá yo lo referencié el 0 abajo, es lo mismo. Lo concreto que tengo 3,4 divisiones multiplicado por 0,5, que acá está definido, división, voltios sobre divisiones multiplicado por D, me da los 17 voltios pico pico. La frecuencia, sí, ustedes la pueden hacer y me da 100 Hz, ¿no es cierto? La veamos antes de hacer las otras mediciones, vamos a contratarla en esto. Fíjense, me sigue dando la tensión cresta 17,4 voltios, que era lo que me daba antes, ¿no es cierto? Y el 0 está abajo y pasa a ser es un valor que es todo constante, todo continuo,
y una alterna superpuesta. Entonces, si ustedes quieren, ustedes me pueden decir que es 100 Hz y el valor cresta es 17 voltios, pero el ripple queda allí sin asegurar de qué valor ni nada. Entonces, ¿cómo se hace esta medición? Esta primera parte ya estaría, sería el 0 y sería los 17 voltios positivos. Entonces ahora vamos a volver al otro osciloscopio. Ustedes tienen el 0 y los 17 voltios positivos, ¿cierto? Esa sería una medición. En ese caso, ustedes pueden referenciar del 0 a la cresta negativa, o sea, del 0 a la cresta negativa, estoy hablando ahora en la guía de trabajo práctico, del 0 a la cresta negativa, y después medir cuánto el pico a pico del altar. O directamente, como dice en este caso, del 0 a la cresta positiva, que me da 17 voltios. Entonces, hagamos la segunda parte. Esto es la medición en sí general. Ahora, fíjense en la escala que yo tengo dos divisiones, o sea que los errores que yo estoy cometiendo aquí son muchos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esta medición en continuo y ya está. Pasemos la llave selectora de DC a GND, la referenciamos en el trazo, en la parte central de la pantalla, y ahora pasemos la llave selectora a AC. Entonces, al yo pasar la AC, todo este nivel de continua de 0 al valor de cresta negativa desaparece, porque justamente estamos haciendo pasar la señal a través de un capacitor en serie. Entonces todo valor de continua desaparece. Y me queda pura y exclusivamente este pico de alterna. Ese pico de alterna le podemos quitar atenuación. Así lo pasé en la escala de punto 2. Punto 2 así groseramente sería 2, 4 aproximadamente, un poquito más de 6 voltios de alterna. ¿Por qué? Porque yo quiero tratar de quitarle mayor atenuación para que esa alterne me quede en el mayor espacio ocupado por la pantalla para cometer el menor error posible. Allí, la próxima escala es de 1, acá, de 1, o acá en la guía la ven mejor, lo pasé a punto 2, que es donde yo estoy midiendo ahora, que es lo que ven en el teléfono. Si yo lo paso de punto 2 a punto 1, yo tengo 8 divisiones, o sea que yo podría medir hasta 8 voltios de ripple. Como yo acá tengo, está en la escala de 2.2 y aproximadamente 6 voltios. Entonces no hay ningún tipo de problema, lo pasamos. Y allí ustedes tienen el ripple. Fijamos el 0 abajo. ¿Y cuánto me da? Me da 3, 6, casi 7, 6, justo 6,8 divisiones. Entonces, pasamos a alterna, acá está, y este me da 6,7 divisiones, multiplicado por 0,1, multiplicado por 10, me daría un ripple de 6,7 voltios pico. La frecuencia, bueno, está todo encima. ¿Qué significa? 6,7 voltios pico pico. Entonces, yo había definido la entrada que tenía 17 voltios de 0 a 17 voltios. Y ahora defino que este ripple es de 6,7 voltios. Si yo hubiera definido este ripple acá, está en 10, me daría 10 voltios, 10, me daría
ahí de 10 voltios, 7 voltios que era 10 voltios de continuo y 7 voltios de alta. En cambio, de esta forma eliminé el valor de ruido, el valor de continuo, quedándome la alterna pura y exclusivamente, y yo amplío la señal. Al ampliarla la señal, lo que yo obtengo es menor error. Vayamos a hacer esa misma medición en el otro osciloscopio. Fíjense, en este caso me da 17,4 voltios de 0 a 17,4 voltios. Si yo hago una variación de escala, ahí está. Entonces, en este caso, bajo esa señal. Y en este caso el osciloscopio estoy midiendo el ripple, me da 7,12 voltios de ripple. He cambiado la escala, o sea que S alterna pura. Entonces yo tengo una diferencia de 17,12 voltios de alterna pura. Y la tensión ya la habíamos medido antes, que era 17,4. Bueno, esas son las diferencias entre distintos osciloscopios. El otro es mucho más define, o sea que no hace falta que uno haga esta medición, él la puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Pero mientras que el instrumento le dice toda la medición, es menor los errores que uno comete. O sea, el operador comete menos errores. Esta última medición es la más linda de todas, en el sentido de que ustedes van a hacer la medición en DC para generalizar la señal, para que ustedes vean, para saber si es de 0 positivo o de 0 a menos, o sea, 0 a una tensión negativa. Entonces, de esta forma usted define, bueno, esta tensión va de 0 a 17 voltios, o de 0 a menos 17 voltios. Ustedes, una vez que han definido que va de 0 a 17 voltios, bueno, ahora le quitan, lo pasan la llave selectora a AC. Una vez que está la llave selectora en AC y el trazo está en la posición central, como muestra la cámara, pasan la llave a AC y previamente le han quitado atenuación de acuerdo al valor que, si usted acá a simple vista ve que hay 7 voltios, bueno, tratan de llevar máxima excursión en la pantalla. Máxima excursión en la pantalla, en este caso, significa cambiar en la escala de punto 1, lo máximo sería 8 voltios pico pico. Y acá ustedes tienen casi 7 voltios. En este caso da 6,7 voltios. En el otro osciloscopio, esos 6,7 me daba 7,12. ¿No es cierto? Esos son los errores que se cometen entre dos instrumentos de distintas calidades, ¿no es cierto? Bueno, ¿les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? No, profe, por ahora no. Por ahora no. Bueno, ya casi media. La clase que viene vamos a redondear varios prácticos, y en la otra clase ya haríamos medición con el analizador de red, ¿no es cierto? Y es muy probable, depende si la clase que viene, que es
instrumento de medición de corriente, de potencia. Esos instrumentos, o sea, voltímetro, amperímetro, batímetro, coseno, phi y frecuencímetro. Y medición de puesta a tierra que ya la hemos hecho, entonces la haríamos en la clase que viene. La próxima, si en esa clase me queda un cachito de tiempo, veríamos Puente de Whiston. Y la otra clase, veríamos analizador de red, que es uno de los prácticos más lindos. Lástima que no lo podemos hacer, pero tengo fotos, o sea que veríamos bien esa parte. Muy bien, entonces quedamos acá, entonces nos vemos el viernes que viene. Listo, profe. Nos vemos el viernes que viene entonces. Feliz fin de semana. Tengan lindo fin de. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego.